Shalom, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hacer una breve retroalimentación de la formación de imágenes en espejos curvos. Para ello vamos a empezar retroalimentando los famosos rayos notables, que son 4 rayos con los que vamos a estar trabajando. Lo primero que voy a hacer es ubicar el eje óptico, que es aquel que contiene al centro de curvatura y al foco. Ya eso es lo primerito que voy a hacer. Lo estoy haciendo como al ojo ya, así que hay algunas líneas que me están quedando a la altura y otras un poquito corridas. Recordar que el radio del espejo coincide con lo que nosotros conocemos centro de curvatura, ¿ya? Entonces el radio es igual al centro de curvatura. Además, el foco es la mitad del radio, así que si el radio yo lo divido en dos, eso equivale al foco. Por lo tanto, significa que la distancia del centro de curvatura, si yo la divido en dos, me da el foco, ¿ya? Todas las instrucciones parten desde el vértice, ¿ya? El vértice es este punto unión de inicio del eje óptico y la intersección con el espejo. Nosotros tenemos el espejo curvo llamado cóncavo, que si yo lo miro, tiene una guatita hundida. Y tenemos el espejo cóncavo, que si yo lo miro tiene una guatita de embarazada. Ya, está más gordito. Por lo tanto, yo puedo ver un espejo cóncavo así, como el primer ojito que dibujé acá arriba, o también lo puedo ver, vamos a ir el ojo para el otro lado, así, pero el ojo viéndolo desde acá. ¿Por qué? Porque sigue siendo con la guatita hundida. El espejo convexo yo lo puedo también mirar así, y el ojo lo tengo ubicado acá. Porque si yo lo miro, puedo ver que la guatita está hacia afuera. Por ende, la concavidad puede estar para el lado derecho o para el lado izquierdo. Y el objeto yo lo tengo que ubicar, ¿cierto?, en el lado donde el espejo refleja, para la izquierda o para la derecha, ¿ya? Porque acá es donde está la guatita hundida y es donde está la concavidad. Y este de acá, que tiene la guatita hacia afuera, donde yo estoy mirando, el objeto para que esto se cumpla, que sea un cóncavo, tiene que estar acá. O debería de estar aquí. Los objetos también pueden estar ubicados mirando hacia abajo, ¿ya? No necesariamente que estén mirando hacia arriba. Así, por ejemplo. Bien, vamos con los rayos notables. Voy a ubicar un objeto acá. Voy a ubicar un objeto acá. Así, muy a la rapidita. Bueno, la verdad no sé por qué hice tantos espejos si solamente son 4 rayos notables. Voy a borrar el resto. La verdad me inspiré, me inspiré. Vamos a borrar esto para dibujar los 4 rayos notables. Entonces, el primer rayo notable va a ser el rayo que es paralelo y se devuelve por el foco. El foco está a la mitad del centro de curvatura. Ya esto que está marcado acá es el centro de curvatura. Son 3 unidades, por lo tanto en 1,5 va a estar el foco. Son 3 unidades, 1,5 el foco. Foco, centro, centro y por acá va a estar el foco. ¿Ya? Más o menos. Entonces, el rayo que llega paralelo se devuelve por el foco. Tenemos otro rayo notable que va a pasar por el foco y se va a devolver paralelo. Tenemos otro rayo notable que desde la altura del objeto pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Y tenemos que desde la altura del objeto llega un rayo hacia el vértice y este se devuelve con el mismo ángulo, ya la misma medida de ángulo. Y acá nosotros entonces describimos que tenemos el rayo que es paralelo y se devuelve por el foco, que pasa por el foco y se devuelve paralelo, que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura, y que llega con un ángulo de incidencia y se devuelve por un ángulo reflejado. Bien, ahora vamos a comenzar
con el ejercicio de esta clasecita. Voy a anotar por acá el resumen de los rayos, que son 4, y voy a borrar todo el resto. Entonces, dice, sea un espejo cóncavo, ya tenemos una primera información, de radio 8 centímetros. La distancia del objeto está a 4 centímetros después del foco. Tiene que un medio desordenado acá. Ahí. Y el objeto mide 2 centímetros de alto. Vamos entonces a interpretar la información. Tenemos nuestro ojo y dice que es cóncavo. La guatita tiene que ser hundida. El radio es de 8 centímetros. Quiere decir que la distancia del centro de curvatura es de 8 centímetros. La distancia del objeto está a 4 centímetros después del foco. La distancia del foco es la mitad de la distancia del centro de curvatura, por lo tanto son 4 centímetros. Si el objeto está a 4 centímetros después del foco, quiere decir que la distancia del objeto es a 8 centímetros. Y el objeto mide 2 centímetros. Vamos a trabajar estos datos ahora con el compás y la regla. Sacamos compás, ubicamos aquí. Vamos a buscar un radio de 8 centímetros, aquí me lo marca. Y vamos a trazar el eje. Voy a trazar la línea del eje óptico. Ahí está. Vamos a ubicar a 4 centímetros del vértice el foco. O sea que por acá va a estar el foco y acá está el centro de curvatura. Y me dice que la distancia del objeto está a 8 centímetros del vértice, en resumen. ¿Por qué? Porque estaba a 4 centímetros después del foco. Entonces yo coloco 4 centímetros después del foco, son 8 centímetros en total. Y que el objeto mide 2 centímetros. Entonces, aquí está el objeto y mide 2 centímetros. Ya. Comenzamos a trazar nuestros rayos. Podemos trazar cualquier par de rayos, recordarlo. Entonces, vamos a empezar con el primer rayito que yo quiero trazar. Y es el rayito que va a pasar por el foco. Más o menos así. Y que se va a devolver paralelo. Voy a trazar otro rayo que va a ir paralelo y que va a pasar por el foco. Ahora yo dibujo la imagen. La imagen es desde el eje óptico hasta donde chocaron los rayos. Por lo tanto, la imagen es desde aquí hasta acá donde chocaron. Me quedó más flaquita la imagen, pero es porque le hice zoom. Ahí está. ¿Ya? Pueden trazar cualquier otro par de rayos. No necesariamente los mismos. Pueden combinarlos como quieran. Pueden repetir el ejercicio y trazan cualquier otro par de rayos, ¿ya? Yo si quiero, por ejemplo, con amarillo puedo trazar el rayo que llega con un ángulo de incidencia y este se devuelve con el ángulo reflejado y sigue chocando acá, ¿ya? La imagen tiene que generarse sí o sí. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio. A ver, dice, sea un espejo convexo. Vamos a ir anotando los datos. Convexo, de radio 8 centímetros. La distancia del objeto está a 4 centímetros después del foco.
y mide 2 centímetros de alto. O sea, más o menos se me está repitiendo la información. Pero lo que está cambiando acá es el espejo. Cosa de que si yo voy a estar observando, el espejo como es convexo, quiere decir que tiene la guatita inflada. El radio es de 8 centímetros, lo que me quiere decir es que la distancia del centro de curvatura es de 8 centímetros. Ya la distancia del objeto está a 4 centímetros después del foco. La distancia del foco es la mitad de la distancia del centro, por lo tanto son 4 centímetros. Y la distancia del objeto está a 8 centímetros. Y el objeto mide 2 centímetros de alto. Trazamos nuestra gráfica. Buscamos el compás. Lo mido. Ahí está el 8. Trazo la curva del espejo que le corresponde. Ahí está. Voy a trazar el eje óptico. Voy a cambiarlo, voy a hacer con azulito, me gusta más. Ahí está. Voy a ubicar las distancias. El foco está a 4 centímetros del vértice. Por lo tanto, el foco está aquí. Ahí está el foco, acá está el centro. Y me dicen que el objeto está a 8 unidades de distancia. O sea, del vértice está a 8 unidades. Está para este lado. Y mide 2 unidades el objeto. 1, 2. Ahí está. Ese sería el objeto, ¿ya? Trazamos los rayos notables. En este caso, yo voy a trazar el rayo que es paralelo. Y se devuelve por el foco. Entonces, como el foco está dentro del espejo, yo proyecto el rayo y este, como está dentro del espejo, lo tengo que hacer segmentado, ¿ya? Porque estoy proyectando solamente. Y del objeto voy a trazar otro rayo, que en este caso yo quiero que sea el que va con dirección al foco, que en este caso sería así, va con dirección al foco, pero este rayo, como es el incidente, yo lo borro completamente, porque a mí el que me interesa es el reflejado. Ya iba con dirección al foco y se devuelve paralelo, se devuelve hacia allá el rayo. Entonces, como estos rayos se están abriendo, el reflejado del rojo se abre con respecto al reflejado del verde, el de color verde yo lo tengo que proyectar hacia adentro, ¿ya? Y como lo estoy proyectando dentro del espejo, tiene que ser segmentado, así. Y donde se han unido ambos rayos, yo genero la imagen. Ahí está. Entonces, en el caso de la anterior, la imagen, si nosotros la describimos, es real porque se forma con los rayos reflejados, es invertida y de igual tamaño. Respecto al objeto. La siguiente es una imagen que es virtual porque se forma con la proyección de los rayos reflejados, es más pequeña y es derecha respecto al objeto. Ya no es que la imagen se encuentre a la izquierda o a la derecha, sino que es derecha respecto al objeto. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Dice, sea un espejo cóncavo de radio 10 centímetros, la distancia del objeto está a 5 centímetros del vértice
y mide 1 centímetro de alto. Vamos a transcribir esa información. Es un espejo cóncavo, o sea que si yo lo voy a mirar, el espejo va a estar hundido. El radio es de 10 centímetros, quiere decir que la distancia del centro de curvatura es de 10 centímetros. La distancia del objeto está a 5 centímetros del vértice. O sea que la distancia del objeto está a 5 centímetros. La distancia del foco es la mitad de la distancia del centro de curvatura, por lo tanto son 5 centímetros. Y el objeto en sí mide 1 centímetro. Bien, vamos a dibujar. Situamos el compás, buscamos 10 centímetros de radio, dibujamos, ahí está, trazamos el eje óptico que contiene al centro, al foco y al vértice. Ubicamos las letras, este sería el centro de curvatura, la mitad de la distancia es el foco, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que está por acá. Y el objeto dice que se encuentra a 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, se encuentra en el foco. Si yo dibujo el objeto dice que mide 1 unidad. O sea que sería más o menos así de chiquito. Vamos ahora a trazar los rayos. Voy a dibujar el rayo que es paralelo, llega al espejo y se devuelve por el foco. Voy a hacer ese rayo. Voy a utilizar el rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. ¿Qué ocurre acá? Como los rayos, en este caso, están paralelos, mantienen la misma distancia todo el viaje, quiere decir que no se genera imagen, ¿ya? No se genera imagen. O la imagen se genera en el infinito. Imagen, ¿ya? Una imagen en el infinito. Pasamos al siguiente. Tenemos, sea un espejo cóncavo de radio 12 centímetros, la distancia del objeto está a 3 centímetros después del centro de curvatura y mide 5 centímetros de alto. Entonces, la información. Tenemos un espejo cóncavo que si yo lo voy a estar mirando, este va a tener cuatita hundida. El radio quiere decir que la distancia del centro de curvatura es de 12 centímetros. La distancia del objeto está a 3 centímetros después del centro de curvatura. O sea, sería 12 más 3, que la distancia del objeto está a 15 centímetros. Y el objeto mide 5 centímetros de alto. Por lo tanto, la distancia del centro de curvatura es de 12, la mitad es 6. Por lo tanto, la distancia del foco es igual a 6 centímetros. Sacamos nuestro compás. Ahí está. Buscamos el radio de 12. Uy, me falta un poquito. Ahí. Dibujamos. Ahí está el espejo. Voy a dibujar el eje óptico. Ay, perdón, no me había puesto la recta. Ahí sí. Ahí está el eje óptico. Vamos a colocarle el nombre. Acá está el centro de curvatura. A las 6 unidades está el foco. Más o menos acá está el foco. Y el objeto está a 3 centímetros después del centro de curvatura. Voy a dibujar al objeto que mide 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Mide hasta acá el objeto. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora vamos a trazar los rayos. Vamos a ver si me alcanzan los rayos. Voy a dibujar el rayo que pasa por el foco y se devuelve paralelo
Y voy a dibujar el rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Voy a moverme un poquito para acá arriba porque quiero que se vea bien el rayo. El rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Entonces ya podemos ver que se ha generado la imagen. Ahí está. ¿Cómo es la imagen? La imagen es más pequeña. Primero es real. Más pequeña e invertida respecto al objeto. Bien, pasamos al siguiente. Sea un objeto cóncavo, vamos a ir anotando al tiro, ya tenemos la práctica, ¿cierto? Si nosotros vamos a mirarlo cóncavo, la guatita hacia adentro, de radio 10 centímetros, centro de curvatura es de 10 centímetros. La distancia del objeto está a 4 centímetros del vértice, la distancia del objeto está a 4 centímetros del vértice. El objeto mide 3 unidades y la distancia del foco es la mitad de la distancia del centro de curvatura, por lo tanto serían 5 centímetros. Pasamos la información, trabajamos con compás. Lo ubicamos ahí en el centro, buscamos el radio de 10, ahí está, dibujamos el espejo, ahí está, ¿ya? Voy a dibujar el eje óptico. Ahí está. Sitúo las letras, centro de curvatura. Como son 5 unidades de foco, 1, 2, 3, 4, 5, el foco va a estar por acá. Y el objeto dice que se encuentra a 4 unidades de distancia, eso desde el vértice. 1, 2, 3, 4, o sea, el objeto va a estar acá. Vamos a hacerlo en el otro texto. Y el objeto mide 3 unidades. Ahí. Me queda un poquito chueco. Ahí. Ahí está el objeto, ¿ya? Bien. Vamos ahora a trazar los rayos notables. El primer rayo notable voy a utilizar yo paralelo, se devuelve por el foco. El segundo rayo notable que quiero utilizar yo es el de centro de curvatura. Centro de curvatura y... Ay, me corrió un poquitito, se devuelve por el centro de curvatura. ¿Qué ocurre acá? Los rayos se empiezan a abrir, ya no son paralelos. Acá están más abiertos que aquí al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que los rayos se juntaron anteriormente hacia el otro lado. Entonces yo tengo que reflejar el rayo que es el reflejado. Por ningún motivo yo voy a reflejar ese rayo, ¿ya? O sea, proyectarlo. No lo proyecto porque ese es el incidente. El que yo proyecto es el reflejado. Y voy a reflejar también el del centro de curvatura. Ya lo voy a inclinar intencionalmente un poco para que lo pueda graficar. Intencionalmente. Ya, uy, ya ahí más o menos. Intencionalmente lo doblé un poco para que se junten, ¿ya? Porque si no iba a rayar. Entonces, acá se me ha generado la imagen donde se juntan. Y la imagen es más grande. Ah, y primero, me olvido primero. Es virtual. ¿Por qué? Porque los rayos pasaron al espejo. Así que es una imagen que es virtual, más grande y derecha. Ok, entonces repito, como aquí los rayos se empezaron a abrir, quiere decir que estos se juntaron antes. Y para que se hayan juntado antes, tengo que pasar por detrás del espejo con estos rayos proyectados, que me definen a mí una imagen que es virtual.
Bien, vamos al siguiente y último ejercicio. Dice, sea un espejo cóncavo, o sea, si yo voy a estar mirando, el espejo va a estar con la guatita hacia adentro. De radio 7, o sea, la distancia del centro de curvatura son 7 centímetros. La distancia del objeto es de 5 centímetros del vértice. ¿Ya? La distancia del objeto es a 5 centímetros. Y mide 3 centímetros. El objeto mide 3 centímetros. Y la distancia del foco es de 3,5 centímetros, porque es la mitad de la distancia del centro de curvatura. Aquí, 7 unidades. Trazo. Ahí está la línea que yo la voy a dibujar acá para simbolizar el eje óptico. Le voy a colocar nombre. Acá está el centro de curvatura. Y a la distancia de 3,5 yo tengo que situar al foco. Ahí está el foco. Ahora, la distancia del objeto está a 5 centímetros del vértice. Voy a aprovechar, mido 5 centímetros, ahí va a estar el objeto y el objeto me va a medir 3 unidades. O sea, el objeto va a estar por acá, más o menos. Ahí, ¿ya? Ahora, voy a realizar mis rayos notables. Es el paralelo y se devuelve por el foco. El foco tampoco sabemos si medí bien el 3,5 y justo es ese, ¿ya? Pero intencionalmente era ahí. Vamos a hacer el de centro de curvatura primero, que llega por el objeto, choca y se devuelve por ahí mismo, ¿ya? Uy, se va a chocar ahí abajo, mire. Y vamos a hacer el del ángulo. Vamos a tomar aquí con un ángulo de incidencia y ese mismo ángulo, ay, se me suelta antes el mouse por si acaso, tiene que llegar ahí abajo, ¿ya? Por lo tanto, la imagen se estaría formando por acá, bien abajo. La imagen estaría hacia allá, que sigue siendo real, más grande e invertida, ¿ya? Cuesta un poco el de los ángulos, porque tenemos que tratar que después los ángulos coincidan. Así que yo por eso, la verdad, lo uso bien poco. Pero ahí está, tienen que llegar a lo mismo. Esos son los ejercicios para que los puedan retroalimentar. Cualquier duda, consulta, me preguntan. Que estén bien. Chau, chau.